Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Ya veo algunas caras conocidas de otros días y para los que no me conocéis, me llamo Uxía Carral y vengo a daros la sesión de hoy entera, de 3 a 8. Como el día anterior con Jorge Tuñón no pudisteis acabar la sesión 10, hoy comenzaremos por la 10.2, la de produciendo noticias sobre la Unión Europea, para seguir después con la 11.1, medios de la Unión Europea o medios paneuropeos. Haremos un pequeño debate sobre qué es mejor. Y por último, hay dos compañeros que tendrán que hacer el taller práctico de hoy. ¿Están aquí presentes o todavía no han llegado? Todavía no han llegado, vale. Pues entonces, a ver cómo vamos haciendo. Pero en teoría, los dos primeros será un poco de práctica y lo vamos a hacer más dinámico que la anterior sesión en la que estuve yo. Haremos diferentes grupos e interactuaremos más entre nosotros. Sobre todo, os pido que si no entendéis cualquier cosa, que levantéis la mano, que participéis, que no hay problema, o sea, aquí no comemos a nadie, así que preguntad todo lo que queráis. Y por si queréis ampliar más los conocimientos sobre la sesión de hoy, vamos a hacer primero una pequeña introducción a base de todo lo que ha escrito el profesor Hutchinson, pero también después nos meteremos en profundidad con el libro de Stahan, donde haremos tanto teoría como la práctica sobre él, el capítulo 5 de este libro, de Making Europe News, y también esto va a ser lo fundamental, pero después también nos apoyaremos en la obra de Barbara Fetch, The Media's Voice Over Europe, y tanto el libro de Papagineas, de Rebranding Europe, como podéis encontrar en el libro de Comunicación Europea, Quien doy like para hablar de Europa, en el último capítulo, en el 4, también lo que vamos a dar hoy. Y además de los que estamos aquí presentes, también animo a todos los que estén a través del online a que nos escriban a través de Twitter @eucopol_uc3m para que nos hagan preguntas y nosotros en el momento en que tengamos tiempo las miramos y las intentamos responder. Así que, aunque dejamos la puerta abierta para que entren vuestros compañeros, podemos ir empezando. Bueno, pido perdón porque los apuntes están en inglés, pero... Hola, buenas. Pero si tenéis cualquier pregunta, ya avisad sin problema. Y tengo por aquí la lista, la firmáis ahora para la primera sesión. Y os dejo el micrófono para participar. Firmáis ahora la primera sesión y después de las prácticas ya haremos la recojo y después ya la vuelvo a pasar en la segunda. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es la producción de noticias sobre la Unión Europea. Cuáles son las percepciones, cuáles son las actuaciones de los medios, la cobertura que se le da a los asuntos europeos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar este tema y sobre todo el panorama mediático europeo es que el sistema de medios en Europa es muy diverso, cambia completamente de una zona de la Unión Europea a otra y por lo tanto va a haber una gran diferencia en cómo se cubran tanto los asuntos nacionales o internacionales en cada país a cómo se cubran los asuntos europeos en sí. Por ejemplo, a ver si os acordáis de esto. ¿Os acordáis de Alan, el niño que apareció en las costas, el niño sirio? Esta fue la foto de la crisis de refugiados. Pues esta fue la foto que se puso en casi todos los medios españoles. Una imagen que, como veis, crea un gran shock al verla, que además es un niño, es un contenido sensible. En España los medios publicaron
esta imagen, le dieron esta cobertura. En cambio, todos los periódicos de Reino Unido, no sé si lo veis aquí, es una imagen diferente. En esta se puede ver todo el cuerpo del niño, incluso la cara. Aquí la tenemos de otra manera. Hola, buenas tardes. En esta fue la que publicaron todos los medios de Reino Unido. Es una fotografía menos comprometida, el niño no se le reconoce el rostro. Entonces, si ya un asunto que no tiene que ver con el panorama nacional y con el panorama europeo, que es internacional, podemos ver que en dos países de la Unión Europea se le da una cobertura totalmente diferente, con una normativa unas éticas totalmente diferentes, nos podemos hacer una idea de cómo se van a cubrir los asuntos europeos. También. Y ahora os voy a poner. ¿Os suena? A ver. ¿Os suena este periódico, el Gillan Posten? Vale, pues entonces igual no suena la viñeta. El Gillan Posten es un periódico danés, el de mayor tirada de todo Dinamarca, que en 2005, esta es la página entera, a finales de septiembre del 2005 publicó estas viñetas sobre el profeta Mahoma, algo parecido al Charlie Hebdo de Francia. El caso es que creó un gran revuelo porque en el Islam, no sé si lo sabéis, pero está prohibido dibujar al profeta y, sobre todo, haciendo una caricatura se considera ofensa. Por lo tanto, creó un gran revuelo, ya no solo nacional dentro de la población musulmana de Dinamarca, sino a nivel diplomático totalmente global. El caso, ¿cuál creéis que fue la reacción del gobierno de Dinamarca? Está por ahí el micro, si lo podéis pasar a quien quiera responder. ¿Cómo creéis que actuó el gobierno de Dinamarca? Si, por ejemplo, tenemos el caso estos días de, ¿sabéis el cómico David Jiménez que puso un tuit? David Suárez, perdón. Un tuit sobre babas y niños de síndrome de Down. Ah, sí, buenísimo. Y que, de hecho, pues las empresas para las que trabajaba ha perdido los 2 trabajos, no se considera dentro de los límites del humor. En este caso, con las caricaturas de Mahoma, ¿qué pensáis que hizo tanto el medio danés como el gobierno danés? Si no me equivoco, lo prohibieron, ¿no? Les multaron a los caricaturistas. ¿Quién? ¿El gobierno danés, dices? O a lo mejor no fue el gobierno, pero fue una organización que hizo un juicio contra ellos y ganaron el juicio, que no estaba recogido dentro de la libertad de expresión hacer una caricatura de Mahoma, creo. Pues en un primer momento yo lo que tengo entendido es que el medio no se retractó, siguió adelante, dijo que esto estaba dentro de los límites del humor y no pidió perdón. Y el gobierno danés igualmente dijo que esto se encontraba tanto dentro del laicismo constitucional de Dinamarca como estaba dentro de los límites de lo que es la libertad de prensa que recogen los derechos humanos y la Constitución de Dinamarca. Así que no puso ningún problema. En cambio, la sociedad musulmana danesa se quejó. ¿Y cuál creéis que fue la respuesta europea? O sea, la respuesta de las instituciones europeas, la Comisión, por ejemplo. ¿Lo amparó esta libertad? ¿Salió en defensa del gobierno de Dinamarca? ¿O qué hizo? Por ejemplo, los países de Oriente Próximo tuvieron, obviamente, hicieron una gran carga contra ello y pidieron que se quitaran las imágenes. ¿Qué creéis que hizo la Comisión? ¿Sí? Quizás una recomendación de hacerlo de la manera más respetuosa o de acuerdo a el dogma y respetar, vamos, con mayor respeto. Claro, quizás. dijimos antes que el Islam tiene prohibido hacer dibujos sobre el profeta Mahoma y sobre todo que era una ofensa ya la caricatura. Entonces, puede sorprender un poco que la Comisión Europea, que siempre
aboga por la libertad de los derechos, en este caso os leo literalmente. Las viñetas habían sido deliberadamente provocativas, dijo, con lo que se mostró poco garante con las libertades de expresión de este medio. De hecho, no hizo nada no aprobó, no apoyó el que las quitaran o que pidieran perdón, pero tampoco las apoyó para que se mantuviesen. ¿Y qué creéis que hicieron el resto de países de la Unión Europea? Yo qué sé, Reino Unido, por ejemplo. El micro, que si no, no te escuchan. Tiene que estar en verde. Yo creo que Reino Unido, por ejemplo, apoyaría al gobierno danés. Pues no. Segunda opción, repiénsalo. Por la cara que me acabas de poner, entonces sería lo contrario. Sí, por ejemplo, Reino Unido fue uno de los que pidió que se retiraran las viñetas porque podían alentar a actos terroristas, como si recordáis sucedió después en Francia con lo de Charlie Hebdo. Y por el contrario, si decimos que Reino Unido pidió que las quitaran, tanto Francia como Alemania, ¿cuál creéis que es la posición? Ahora os lo he dejado más fácil. ¿Qué hicieron Francia y Alemania? ¿Qué pensaban? Apoyaron al gobierno danés. Exactamente, abogaron por la libertad de prensa y apoyaron al gobierno danés. Pero el revuelo fue tal, llegó a tal dimensión internacional que tanto el gobierno danés, que en un principio dijo que en el caso de tener que sacarlas lo tendría que decidir la justicia danesa, el revuelo diplomático fue tal que a la final acabaron retirando las viñetas y tanto el medio pidió perdón como el gobierno agradeció que se quitaran tales viñetas. Y después, incluso, cuando fue el atentado de Charlie Hebdo, el medio danés, el Jyllands-Posten, ni siquiera se atrevió a publicar las viñetas de Charlie Hebdo, lo que conlleva una autocensura, que en teoría, amparándose en esta libertad de expresión, no debería ser, pero ya por el caso anterior ya dejaron de publicarlas. Por lo tanto, podemos ver cómo, igual que en París, igual que en Francia se publicaron o en Dinamarca se publicaron y después se dejaban de publicar, la cobertura que se le da a algo nacional o de intereses nacionales en un principio, como podía ser lo de Dinamarca, cambia mucho cuando pasa al plano internacional. Pues entonces nos podemos hacer una idea de lo que puede cambiar cuando se trata de asuntos europeos. De hecho, un apunte que hay que hacer es que en 2005 la comisaria de información, la comisaria Reding, hizo una remodelación del modelo de comunicación de la Unión Europea. ¿Por qué creéis que fue en 2005? ¿Qué pasó en 2005 en la Unión Europea para que se necesitase un cambio en la comunicación de la institución? Algo fácil, que en este proceso de integración... Que no se aprobó la Constitución Europea en referéndum. Eso fue, sí, en 2004, pero en 2005, ¿qué pasó? ¿Cuántos países había? ¿Cuántos pasó a haber? Los antiguos países soviéticos del este. Vale, pasa el micro a la compañera. Claro, en 2005 se produjo la anexión de 10 países más a la Unión Europea, con lo cual iba a ser necesaria no solo lo que era una comunicación de lo que llamaríamos el occidente europeo, sino también del oriente europeo, de los países del este. Por lo tanto, lo que se hizo fue crear un sistema, un modelo bicefálico, por lo que una parte se crearía una oficina, digámoslo así, para tratar la comunicación de la Unión Europea con los medios y por otra para tratar la comunicación directa con los ciudadanos.
como podemos ver aquí, por una parte era la Information Society and Media, que era para los ciudadanos, y por otra se creó la DG Connect, la Dirección General Connect, para los medios. Y por otra parte, como estábamos diciendo, en Europa, el segundo apunte que hay que hacer y que hay que tener muy claro es que en Europa hay diferentes modelos mediáticos. Creo que esto ya lo habéis dado sobre el bloque 1 por ahí, pero solo un pequeño recordatorio. Existen 3 tipos de modelos. ¿Alguien se acuerda de ellos? ¿Del bloque 1? ¿Sí? Los vamos a tratar así por encima, nada más. Uno de ellos, por ejemplo, es el partisano, que es el modelo de medios de partidos, que es más como el que tiene España, Italia, no sé si Portugal, pero en general los países del sur son los que suelen tener esos modelos. Otro es el más el anglosajón, países como Reino Unido, Francia, y otro es el nórdico. Ahora mismo estoy un poco borroso en las diferencias de esos dos últimos. Bueno, tienes buena memoria, no vas desencaminado del todo. Tenemos 3 modelos. Uno que es el liberal, que es el modelo de lo que diríamos las Islas Británicas, que recoge tanto a Reino Unido como a Irlanda, y es el modelo privado, digamos así. Todos conocéis que en Reino Unido hay la compañía Sky, que es privada y tú pagas por ver la televisión. Se lleva el modelo de privatización, comercial. Eso por una parte. El segundo modelo es el modelo, como decías tú, el partisano, el polarizado pluralista, que se lleva en los países mediterráneos del sur, sea España, sea Italia, en el que podemos ver que la mayoría son medios de comunicación, canales que son privados. Lo que pasa que tienen una gran interrelación tanto con el Estado español o con el Estado italiano, por ejemplo, como con los grupos políticos. Aquí ahora igual no tanto, pero podemos diferenciar de si Telecinco apoyaba a tal partido o La Sexta apoya a tal partido, Antena 3 de otra manera, están muy interrelacionados. Y el último modelo es el democrático corporativo, que es el que se lleva sobre todo en la Europa continental, digamos Francia, Alemania, grandes países, como en la Europa nórdica. Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca. Este está a medio camino entre los dos anteriores. Por una parte, tiene una gran intervención del Estado, es muy activo el Estado, pero también está limitado, porque tiene relación con poderes de grupos sociales y grupos políticos. Por lo tanto, estamos viendo que el panorama mediático que hay en Europa, dependiendo de un sitio u otro, pues va a depender más de las instituciones, de los estados y otro de los intereses privados. Por lo tanto, volvemos a insistir que la cobertura va a ser muy diferente. Este sistema, esta diferenciación da lugar a diversas coberturas y esto genera problemas. Pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que cuantos más canales y más diversidad mediática vaya a haber en un país, más posibilidad hay de que se lleve a cabo un debate político y de que se pueda generar más opinión. Lo que tratamos en el bloque 2, que tratasteis con el profesor Luis Bouza, de la esfera pública europea. Es decir, cuantos menos canales, menos probabilidad hay de que vaya a haber más pluralidad, de que vaya a haber menos debate y, por lo tanto, no tendremos tan configurada esa opinión sobre los asuntos europeos. Y, sobre todo, también hay que destacar que hay muchos temas que, si no existiesen tantos canales, no se pondrían encima de la mesa. Por lo tanto, tenemos que tener presente que es positivo ese abanico de canales. Y también hay que tener en cuenta la importancia de la tipología de las plataformas. Esto es, que no es lo mismo una cobertura a través de televisión que a través de prensa que de radio. ¿Sabéis por qué? ¿Qué diferencia hay entre cubrir entre televisión y cubrir en radio? O entre cubrir en prensa. ¿Micro?
que cubrir en televisión no solo necesita citas y la información, sino que necesita imágenes. Por Bueno. ejemplo, pero ¿qué más? Porque en prensa también puedes poner una foto en los periódicos. Sí, pero creo que no es tan esencial como en la televisión, que se basa en eso, básicamente. O ¿Dónde crees que se hace una mayor profundidad sobre la noticia? en la prensa escrita, En la prensa escrita. puesto que hay más espacio para... No solo espacio, sino... No se basa en la rapidez como quizá pueda ser la radio, que es más improvisada, sino... No sé, considero que la prensa escrita. Exacto, has dado en el punto clave. Y es que en la prensa escrita, por lo general, sea en papel o sea en el formato online, ahora en la actualidad, tenemos la posibilidad de tener una mayor argumentación, una mayor reflexión, análisis sobre los hechos, crearle un contexto, porque tenemos espacio y tiempo. Bueno, en el papel menos espacio, pero de todas maneras más que los 20 segundos que te dejan de noticia en la radio o en la tele. Y sobre todo por la tendencia que hay en la actualidad, tanto en televisión, en radio y esto también en los medios digitales, del periodismo de declaraciones, que los que estudiáis comunicación o periodismo estaréis cansados de escuchar, de que ahora hay una tendencia a no informar, a solo ir por lo fácil, que es el titular que te da el político. En cambio, en la prensa, obviamente eso también se puede dar, pero hay más espacio para ser más didácticos y hacerle un contexto a la noticia y no solo contar el titular. El problema, que la prensa está en caída libre. Nadie lee periódicos, nadie compra periódicos y así no se puede revivir. Aún así, es importante, sea el tipo de plataforma que sea, tener en cuenta que cuantos más medios haya, más posibilidad de debate público en Europa, que eso es lo que nos tiene que quedar de la sesión de hoy. Por lo tanto, los medios. ¿Cómo puede influir la Unión Europea en ellos? Tenemos que, lo pone aquí en rojo, tienen las instituciones que apoyar, financiar a los medios existentes, o creéis que la Unión Europea está poco cubierta por ellos, y entonces debe crear sus propios medios? ¿Qué creéis que se debería hacer? ¿Cuál es la solución? Nada. Está por ahí la lista de asistencia para los que habéis llegado, por si acaso, firmar para la primera sesión. Y después ya la recojo y ya la firmaremos para la segunda. A ver, sin miedo, vosotros participar, que ninguna de las dos opciones es incorrecta. Así que, ¿cuál creéis que debe ser mejor? ¿Financiar a medios ya existentes o invertir en la creación de nuevos medios? Porque uno de los problemas que tiene la Unión Europea es que se acusa de que tiene un déficit informativo, de que no solo que no se cubre bien sobre la Unión Europea, sino que tampoco se informa suficientemente sobre ella. ¿Sí? ¿El micro? Yo creo que quizás o crear un medio propio, paneuropeo y proeuropeo, con el fin de difundir sus noticias, estilo Euronews, pero en el que participen todos y los estados también estén financiando, o bien que financien a los medios nacionales de los países, porque si no lo financian, al fin y al cabo los medios son un negocio. Entonces, si ven que no les interesa la noticia al público, no la van a publicar, a menos que estén financiados. Entonces, quizás sí le interese publicar más acerca de la Unión Europea. Poniéndose en porcentajes, ¿qué dirías? 60-40. ¿Acerca de qué? De financiación. ¿Qué financiarías más? Por decantarse por una opción. Por decantarse por una opción. A ver, yo considero más fácil la de que financien medios ya existentes, porque al fin y al cabo son los que ya tienen lectores. Entonces, si tienen lectores, van a seguir leyendo y se van a informar sobre la Unión Europea. Que en cambio, crear un medio nuevo que ya de por sí cuesta, y cuesta más promocionarlo para que la gente lo vea. Entonces, pues considero que es más factible lo otro. Exacto. A ver. Yo de acuerdo
con mi compañera Rocío, y además una cosa tan simple como cuando hemos estado analizando Euronews, por ejemplo, y es tan fácil como el hecho de que se llame Euronews ya te pone precavido para pensar de que para pensar que toda la información va a venir promocionando a la Unión Europea en lugar de dar información objetiva sobre Europa. Mientras que los medios nacionales tienen otros intereses distintos, y si te hablan bien de la Unión Europea, no vas a pensar que te están adoctrinando para que te guste la Unión Europea. También hay un problema, que es que otros medios digan, no, pero es que este medio está financiado por la Unión Europea. Sí, pero es que si creas un medio, siendo tú la Unión Europea, ese medio también va a estar financiado por la Unión Europea. O sea que ese argumento, ese contraargumento para que no te crean, no te lo vas a poder quitar del medio, porque ya está entrando el dinero de una manera o de otra. No sé si se entiende, porque a lo mejor me he liado un poco al explicar. No, se ha entendido. Antes de seguir con el debate, que te doy toda la razón, ¿conocéis Agenda Pública? Es un medio que habla sobre política y que está asociado ahora, hace colaboración con El País y también con la red de debate de Open EU Debate que lleva el profesor Bouza. Pues Agenda Pública es, como digo, no diríamos periódico, pero un blog online sobre política. Hablando sobre ello con uno de sus directores en una conferencia, él, recuerdo esta frase, y dijo: si pones Europa en el título, no vendes. Y si pones Unión Europea, vendes menos. O sea, ya no solo de pagar, que esto es totalmente gratuito, sino que no llama, los lectores no entran, no pinchan a leer la noticia. Por lo tanto, lo que se está haciendo es intentando hablar sobre asuntos europeos, pero desde una visión mucho más nacional, porque si no, nadie los compra. A lo que decías tú sobre ello. Solo este pequeño apunte porque me acordé ahora. Y volviendo a lo que decías, pues la estrategia que ahora mismo se está llevando es que a corto plazo, como decía la compañera, es mucho mejor financiar a los medios ya existentes, porque hay un público que ya los conoce, que ya está mayormente fidelizado a ellos, aunque cada vez con la existencia de más canales la elección se hace más difícil. Pero ya está testado ese público, ya se conoce, sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Entonces es más fácil introducir las noticias en canales que ya existan que en la creación de uno propio, a corto plazo. Y sobre todo porque los periodistas están ya familiarizados en cierta manera con las dinámicas europeas. Los que cubren, por ejemplo, Bruselas, los corresponsales, saben ya cómo se mueve Bruselas, por lo tanto, ¿podrían mejorar su cobertura? Sí, podrían hacer un mayor contexto, haber un mayor número de noticias, pero ya saben más o menos. El problema es que la Unión Europea, por mucho que financiase esos canales, no podría mandar sobre ellos, es decir, tienen una entidad y otros financieros. Por lo tanto, no se puede introducir en la agenda todas aquellas noticias que fueran deseables para la institución. Por lo tanto, mientras eso se hace a corto plazo, una posibilidad que es más compleja, que se debe llevar a medio y largo plazo, es la creación de medios paneuropeos, de medios europeos, que ya veo que conocéis algunos y que estuvisteis hablando, supongo, en bloques anteriores. Pues Euronews, Euroactive, y os voy a hablar dentro de un rato, en la siguiente sesión, sobre el proyecto Europa, que no sé si alguien lo conoce. Vale, perfecto, pues entonces así ya lo explico en profundidad. El problema, como decía el compañero César, es que en estos medios paneuropeos financiados por la Unión Europea, lo que se puede acusar a la institución es de vender propaganda, de crear medios donde solo cuenten sus noticias y que no sean suficientemente imparciales, de que solo cuenten las noticias positivas. Y por lo tanto,
de introducir temas que en otros medios no serían noticiosos, que no serían tan relevantes como para sacar en la televisión, en la radio o en la prensa que no fuese financiada verdaderamente por la Unión Europea. El problema es que la cobertura sigue siendo escasa, sea de una manera u otra, porque estos medios de momento no son vistos por la gente. Primero, no son conocidos y, como decía la compañera, que también hace falta no solo invertir en el medio, sino en su promoción y fidelizar a una audiencia que ahora mismo no existe. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta pequeña introducción de la diversidad de medios en la Unión Europea, hola, buenas. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a meternos ya a profundizar en el trabajo de Statham, que es lo que decíamos en el capítulo 5 de su libro. Ahora vamos a empezar por una parte teórica, así bastante rápida, y después nos dividiremos en grupos para hacer la práctica, que espero que sea bastante dinámica y así no os aburrís tanto. Por lo tanto, en resumen, la Unión Europea tiene ese déficit informativo que comentábamos y muchos se lo achacan a los medios de comunicación, a que hay una carencia de visibilidad de los temas europeos. Los medios, por su parte, acusan a que es culpa de la... No culpa, pero dicen que a la audiencia no les interesan los temas europeos y ellos no pueden vender algo que no interesa porque entonces los medios no serían rentables. Es la pescadilla que se come la cola y que nunca sabes a quién hacer caso. Los actores que hay. Por una parte, los políticos. Los políticos obviamente no se van a echar la culpa a sí mismos y dicen que son los medios que nunca los cubren suficientemente. Los académicos tienen ambas vertientes. Siempre dicen que es bueno que los medios cubran, que promocionan el proceso de integración, pero por otra parte, esa cobertura deja de ser buena en el momento que no es correcta y que se producen las denominadas fake news. Y por otra parte están las élites europeas. Las élites apoyan obviamente una cobertura de los medios y recomiendan que sea mucho mayor, pero tenemos que tener en cuenta de que las élites no son objetivas, sino que ellas, cuanta más cobertura se haga sobre Europa, les beneficiará, porque así mantendrán su status quo, porque son élites, y mantendrán su legitimidad europea. Por lo tanto, en lo que vamos a trabajar nosotros hoy, según la investigación que ha hecho Statham, es en, primero, ver cómo se cubren los asuntos europeos desde los medios, si se cubren en realidad ese desarrollo que hay de las políticas europeas, de ese proceso de europeización de los Estados miembros y la evolución de la cobertura, si ha cambiado desde hace unos años, o hace unas décadas, mejor dicho, a hoy. Aquí veis en rojo una serie de preguntas que después de la parte práctica, si nos da tiempo, pues nos pondremos a comentar de cómo ha evolucionado el periodismo europeo, si ha cambiado la ética, si se utiliza la misma ética para el periodismo de cobertura nacional que para el periodismo europeo, cuáles son las tendencias de lo que más se habla en cuanto a la cobertura de Bruselas, pero de momento os vamos a hacer la parte práctica y os pido que os pongáis en grupos, pues no sé, como de 4 personas, os dividís en grupos de 4 personas, por favor, y entonces vamos a realizar la primera actividad. 4 o 5 personas, o sea, no es necesario, como vosotros veáis, pero para que haya así pluralidad de opiniones, hacemos pequeños grupos. Es mejor que os cerréis porque os vais a poner a debatir entre vosotros, entonces como...
No. Seguimos. Sí. Entonces, vamos a tratar 5 discusiones, 5 temas de debate. El primero de ellos, si tenéis donde apuntar, porque ahora os los voy a decir un poco y después os doy como 15 minutos para que los debatáis y después nos ponemos a discutirlos todos juntos. Entonces, si tenéis donde apuntar, el primero trata la percepción o la intensidad con la que diferentes actores o fuentes tratan de influir en los temas de la Unión Europea. Es decir, ¿quiénes creéis que van a las instituciones europeas y le dicen: ay, quiero que hables de esto, es mejor que hables de esto? ¿Quiénes? ¿Los gobiernos, los lobbies, los regionales, los miembros estados? ¿En qué grado creéis? ¿Quiénes son los que más influyen en la agenda setting de la Unión Europea y los que menos? Así, no hace falta. Si me queréis dar porcentajes ya sería maravilloso, pero si queréis hacer un orden de quiénes más y quiénes menos influyen en la agenda setting. Eso sería el primero, las fuentes, las influencias. La segunda cuestión, la evolución de la comunicación institucional en la Unión Europea comparada a la de otros actores, como por ejemplo los gobiernos nacionales. Es decir, ¿la comunicación es mejor para un periodista, la de la Unión Europea o la de los gobiernos nacionales? ¿Y es mejor o es peor? ¿Y en qué es mejor y en qué es peor? ¿Una es más transparente que la otra? ¿Hay más facilidad para ponerme en contacto con los representantes, con los políticos? ¿Cuál es mejor o sea, cuál es mejor o más fácil? Una media para todos los periodistas en Europa. Sí. En España hay... Claro, sí. Esta es una media que hizo Stanhan en su investigación. Es decir, tenemos que tener en cuenta que es una media de la comunicación de los gobiernos nacionales y también es una media de los periodistas y los canales nacionales. ¿Clara la segunda cuestión? Vale. La tercera es más fácil. ¿Cuáles creéis que son las preocupaciones, las dificultades que se pueden encontrar los periodistas al cubrir asuntos europeos? ¿Me podéis decir como 5 o 6 dificultades que se encuentran al estar informando sobre asuntos europeos? ¿Clara? Y la cuarta, perdón, son las diferencias que encuentran los periodistas al narrar sobre asuntos europeos y asuntos nacionales. Si la segunda era... Uy, perdón, que me estoy quedando afónica. Si la segunda era cómo la Unión Europea comunicaba a los periodistas, la cuarta es de parte de los medios. ¿Con qué dificultades se encuentran los periodistas por parte de su medio o de su público para hablar sobre los asuntos europeos? No tiene nada que ver con las dificultades que le pone la Unión Europea. ¿Todo bien? ¿Diferenciáis? Y ya la última por la que se pregunta son ¿cuáles son los sectores, los targets, diríamos en inglés, los sectores específicos a los que se dirige el periodista cuando habla de asuntos europeos? ¿Hacia dónde los enfoca? Si me podéis decir como 3, 4 targets diferentes, ¿cuál creéis que es al que más enfoca, al que menos enfoca? ¿Tenéis todo claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Vale, pues entonces os dejo sobre 15 minutos para que lo debatáis en grupo y después vamos poniendo en común las ideas de todos, ¿vale? Ay.